Hola, ¿qué tal? No sé si me oís bien. Buenas tardes. Estoy haciendo un poquito de tiempo a ver si se cumple la hora exacta. Me oís todos correctamente, ¿no? ¿Me estáis oyendo todo sin problema o todavía no? La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. No veo que me contestéis ninguno a la pregunta de si me oís. Vale, perfecto. Después de los problemas que tuvimos ayer con la sesión, lo primero, disculparme, que fue un horror. Yo estuve mucho tiempo conectado intentando ver si había alguna forma de recuperar la sesión y no fue posible por temas técnicos. Así que aquellos que estuvisteis ahí enganchados esperando a ver si había suerte, lo lamento mucho. Vamos a intentar enfocar la sesión de hoy parecida a la última que hicimos. La intención es que vosotros hagáis la mayor parte del trabajo. Como digo siempre, yo veía cocinar a mi madre muchas veces y no por eso aprendí a cocinar. Con lo cual, por mucho que me veáis a mí hacer el análisis y daroslo mascado, no va a servir de nada. Yo he preparado esta vez para empezar con renta variable y acciones en concreto. No cambia nada, la pauta de análisis es siempre la misma, o al menos la misma que yo utilizo. Da igual el activo en el que estemos y el timing en el que estemos. He intentado mezclar gráficos 5 minutos, diarios, horarios, semanales, para que vosotros vayáis haciendo un poquito ese trabajo y empezamos por renta variable y luego tengo algunas divisas, algunos commodities, si da tiempo y os apetece, pues migramos a otro activo. Primero que tengo aquí, evidentemente, SACIR es un gráfico largo plazo. Y no sé si todos sois ya repetís de la sesión anterior o hay alguno nuevo. La intención que tengo es que he marcado en el gráfico niveles, puntos que veis por debajo del gráfico, siempre letras, por encima números, lo que tiene que ayudarnos a identificar fácilmente el nivel. Si yo os digo por dónde tiráis la directriz y no estáis viendo el punto 14 y 15, intentáis averiguar qué nivel es este y empezáis a decir números, pero es muy difícil acertar. Con lo cual, mi pregunta sería, ¿qué veis en SACIR? Es decir, vamos a suponer que nos estamos planteando si es momento o no es momento de hacer algo, y lo interesante es mirar no solamente el momento actual, sino poder desgranar un poquito qué es lo que ha pasado y dónde se tenían que haber detectado ciertos cambios de pauta, ciertos cambios de tendencia o ciertas formaciones. Y de esa manera repasamos un poco los conceptos de formaciones gráficas, rupturas, porcentajes de corrección. Ya veréis que luego he preparado también para que analicemos no solamente ya meramente temas del gráfico, sino también de indicadores técnicos. Me encantaría que de alguna manera todo el mundo salga de aquí sabiendo exactamente cómo utilizar un oscilador, qué tipo de señales puede esperar, cómo localizar las divergencias y para qué sirven. Si preguntas respecto a la página web, os rogaría que no me las hagáis por aquí, porque hay gente que a lo mejor no es usuario de la web y
y entonces es mezclar. Pero sí, está hecho, no hay problema. Está hecho, se lo he comunicado a los primeros 9, como erais muchos intentaré hacer más de una sesión para probarlo. Pero vamos, mandadme las cuestiones de la web, mejor al correo de la web, que yo os lo atiendo en tan pronto como lo reciba. Bueno, como decía, SACIR, empezar a trabajar, es decir, esto es muy sencillo. ¿Qué veis? ¿Qué sois capaces de dibujar sobre estos gráficos? ¿Dónde están las tendencias importantes y dónde están las zonas pivote o las zonas de soporte y resistencias que son buenas? Alguien dice, en la Q rompe el soporte D y E a la baja. Vale, Q rompe el soporte D y a la baja. Perfecto. Estás hablando de una línea horizontal que aproximadamente pasa por la zona DE y, como vemos aquí, también muy cerca de Q. Ya sabéis que por principio hay alguien que ha dicho A, B, C, D, F, O, P, Q, que ha cogido todo. Sabéis que esto es un concepto tremendamente básico, pero a pesar de ello mucha gente lo hace mal. El mercado no se comporta en base a un movimiento exacto. Son áreas. Tenemos que entender siempre que estamos en áreas de soporte, en áreas de resistencia. Una mera perforación momentánea no tiene por qué implicar que se ha roto el nivel. Por tanto, lo que nos interesa son áreas donde vamos a ir tomando posiciones. Efectivamente, toda esta área, en lugar de marcarla con una línea, debiéramos marcarlo como una zona. Y esa zona debiera coger todos los mínimos que habéis nombrado de A, B, D, E, casi hasta F, O, P, Q, y entonces veis que también, como uno me ha marcado, actúa resistencia en 16. Luego me estáis diciendo 14, 15, 16, daos cuenta, yo entiendo que para vosotros verlo así a lo mejor es más difícil localizar el nivel. 14, 15, 16, es más complejo encajarlo, podemos forzarlo, pero yo siempre digo lo mismo, el grado de finura a la hora de hacer las cosas es lo que os tiene que dar la garantía o la certeza de que lo estáis haciendo bien. Es decir, la zona primera es muy obvia. La directriz que estamos dibujando aquí no quiere decir que no sea buena, igual la estamos forzando un poco y de cualquier manera tendríamos una directriz donde el tercer punto de ataque, hemos tenido el primero aquí, el segundo, el tercero lo tenemos ahora construyéndose. De hecho, todavía no sabemos qué va a ocurrir aquí. Si va a perforar, en cuyo caso nunca apareció el 16, o si por el contrario vamos a rechazar, en cuyo caso 16 es importante. Preguntas sobre escala logarítmica y escala lineal. Evidentemente, siempre que podamos utilizar escala logarítmica en gráficos de largo plazo es mucho mejor. Aquí no lo tengo disponible. Yo cuando analizo en el largo plazo siempre lo hago en escala logarítmica. Pero lo más importante es que cojáis la pauta, y eso no cambia respecto a la escala logarítmica, es que os acostumbréis a hacer este tipo de análisis, que os salga solo, que cuando os pongan un gráfico delante, simplemente al mirarlo ya vais enlazando esos puntos que yo tengo marcados con letras y números y más o menos vais generando una opinión de en qué proceso está metido el mercado, si en un proceso bajista, alcista, es una corrección, hay una formación. Ahora veremos cómo hacemos zoom en el tramo final del mercado. De momento decís RS es un suelo, perfecto. Ahí hay un suelo que aquí en un gráfico semanal es muy difícil de analizar porque apenas tengo suficiente escala como para poder ver exactamente qué ha ocurrido. Pero en el gráfico siguiente que pondremos que es diario, vamos a poder ver con mucha más exactitud qué ha ocurrido ahí. También me estáis mencionando algunos la unión de 10, 11, 12, que es correcta. Vamos a ver si me puedo llevar de aquí una línea porque algún problema hay a veces. Ahí, 10, 11, 12. ¿Qué significa esto? Significa que veníamos en un proceso correctivo o bajista muy intenso, como es este de aquí, que como veis, lo que ha hecho es depositar el valor otra vez en el punto de inicio. Esto fue una aberración también a nivel de verticalidad. Daos cuenta cómo gana velocidad como si fuese una exponencial y luego tenemos la vuelta a una velocidad casi equivalente. Aquí se estabiliza el mercado y ahora ya hemos entrado en un proceso mucho más suave. ¿De acuerdo? ¿Qué más veis aparte de esto? ¿Podemos analizar algo más interesante en este gráfico antes de migrar a un diario? Este es un gráfico semanal. Me pregunta alguien si es mensual. Tenéis aquí, ¿veis que pone W? Eso es weekly. Y aquí también tenéis la referencia.
Me preguntáis sobre el SP, lo tengo también para analizar. Vamos a centrarnos de momento en el que tenemos delante y luego ya migramos. Alguien me dice 2, 3, 5, 15. Vale, aquí hay otra zona, efectivamente. Aquí hay otra zona de máximos que a la larga va a ser relevante. No sé si es 15 o es 14, igual debiéramos coger todo el nivel, es decir, todo el rango antiguo de precios antes de entrar en el movimiento vertical estaba marcado por estos techos y estas bases. Y es probable que una vez quitamos este comportamiento de burbuja casi que hubo, lo que vayamos a encontrarnos es que ese área vuelve a funcionar de nuevo. Ya tenemos una idea. Ya tenemos la idea de que estamos en un punto de resistencia importante, que viene no solamente de lo que vamos a ver en el gráfico diario de 2009-2010, sino que viene del año 97, 99, 2000, 2002, y además hay una directriz que podremos analizar en el gráfico diario más en detalle. 7 y 13 como un posible nivel de retroceso, 7 y 13. Vale, lo que ocurre es que estamos en un gráfico semanal, con lo cual hablar de niveles tan lejanos cuando cotizamos a 3,97 y 7 y 13 representan zonas de 21, 22, 23 en precio, supone subidas de 400, 500, 600%. Vamos a centrarnos en lo que es mantener la visión de lo que ha ocurrido, intentar ver el proceso. Había directrices alcistas también aquí. Vamos a ampliar esto al máximo porque si no me da la sensación que me va a estar dando problemas de pintar ahí. Aquí había directrices alcistas que también se rompieron a la baja, con pullbacks, etc. Vamos a mirar exactamente qué ocurre aquí. Para ello me voy a un gráfico diario. Ahora lo que estáis viendo es ese suelo que habéis formado antes, cuando me habéis dicho entre R y S hay un suelo. R es A y S es G, para entendernos. ¿Vale? Solamente estamos viendo la bajadita de aquí, el rango lateral y la subida. Eso es este gráfico. La bajada, el rango lateral y la subida. ¿Qué veis aquí? Vale, 6, 7, 9 y 10 los unimos. Perfecto. Y J y K también. Perfecto. Ya tengo una estructura. ¿Qué más? Zona pivote 4K. Muy bien. Es decir, este máximo es lo que ha funcionado en el ataque a la baja de soporte. Es una zona pivote entre 4 y K. 1, 2, 3. Perfecto también. Aquí tenemos la unión de todos estos máximos. Que lo veis, cómo ha formado este techo 1, 2, 3. Bandera, luego le ponemos nombre a la estructura o a esta bandera, no sé a cuál os referís, suelo H, ¿vale? Aquí hay una estructura, la voy a pintar para que se vea el que esté mirando esto. Aquí hay esta estructura, un aspecto de gallardete o de pennant, que se llaman en inglés, son estructuras de consolidación después de fases muy impulsivas, periodo en el que el mercado se queda estancado y luego rompe con fuerza al alza. Cabeza y hombros invertido, ¿vale? Este es un tema interesante porque la discusión sobre si es un cabeza a hombros o no, es una discusión que importa poco. Yo siempre digo que mucha gente se queda en la nomenclatura de lo que vemos y no en el impacto que tiene. G y H es una unión, sí, ahora vuelvo al suelo de aquí, lo analizamos que es importante. Alguien dice G y H, no es, bueno, más que G serían estos puntos de aquí, ahora muevo la línea. Esta tendencia es la que marcaba todo el proceso alcista muy intenso y que se rompe. Tenía una tendencia muy clara, primero muy vertical, consolidación lateral, nueva fase fuerte, ahí se rompe, a partir de aquí tengo ruptura, caída fuerte, pullback a esta directriz, retesteo y a partir de ahí desarrollo nuevamente a la baja. Y a su vez todo este movimiento en el que estamos inmersos desde verano es una estructura correctiva. ¿Vale? Vale, H y un punto anterior, H con la línea horizontal. Esa no la veo.
5, 9 y 10. Esa sí está bien. A ver, 5, 9 y 10. ¿Qué veis en 5, 9 y 10? ¿Veis una estructura aquí? Yo veo en la estructura que hemos pintado en azul uniendo I, J y K y 6, 7, 8, 9 y 10, para mí es la estructura más válida hoy por hoy. Es decir, es la que tiene claramente un montón de máximos alineados y luego tiene los dos grandes sell-offs, las dos grandes caídas verticales alineadas junto con esta pequeña corrección. Por tanto, esta es la que más me convence. Efectivamente, alguien dice 4, 5, 6. Y todo el proceso alcista era un canal. Veis que era un movimiento ahí, apoyo, tirón, caída, tirón. Efectivamente era un canal. AC y soporte. Vale, vamos a trabajar ahora sobre la estructura de aquí. ¿Qué es lo que se había formado aquí? Aquí había un rango lateral, la unión de AC, y si soy laxo a la hora de pintarlo, puedo hacer una banda ancha para coger A, B, C y E. Este era mi rango lateral. ¿Qué quiere esto decir? Que veníamos de un movimiento, acordados en el semanal, bajista, que duraba muchísimo tiempo, de repente el mercado entra en una fase lateral, y aquí, en este punto, se resuelve dicha fase lateral al alza. Aquí. ¿Cuál es la proyección de una estructura lateral? Me da igual que lo interpretemos como un suelo aquí, 2 y 3, es decir, un triple suelo, o simplemente un rango de consolidación que se resuelve al alza. El nombre, como os digo, no importa. Lo que importa es que aprendáis a medir la implicación que tiene la salida de esta estructura o de esta figura. ¿Cómo se calcula el objetivo de esto? Se coge la altura desde el punto más alto de los máximos al punto más bajo de los mínimos y se proyecta desde el punto donde se rompe, en este caso desde aquí. ¿Cuál era el objetivo que había que haber tenido en mente a la hora de jugar la salida de SACIR al alza? Un objetivo en este nivel, en torno a 2,88. El mercado llegó ahí, cayó un poco, subió un poquito más y luego ya entró en esta fase correctiva que duró unos meses, para luego continuar subiendo. ¿Qué es lo que tenemos? Si sería una bandera, preguntáis cuál, ¿esta o esta? Generalmente las banderas suelen tener una dimensión mucho más pequeña que esto. Esto es una estructura muy grande, pero la lectura es muy parecida. Esto le llamaríamos gallardete o le llamaríamos pennant. Es una especie de triángulo que normalmente tiene mucha volatilidad dentro y acaba rompiendo y luego tiene un objetivo mucho más grande que lo que es la proyección simplemente de la anchura de la estructura. Es la manera en que consolida el mercado después de un movimiento muy impulsivo y es una demostración de fortaleza porque no hay una gran corrección a la baja, se queda estancado un poco y luego ya tira otra vez. Esta corrección tiene mucha más dimensión. De hecho, ¿qué dimensión tiene? Si yo cojo todo el movimiento impulsivo y lo calculo, descubro que ha hecho una corrección del 38,2 o un poquito más. Supongo que entre el 38 y el 50, que son las correcciones más habituales, vamos a encontrar un suelo y vamos a continuar al alza. ¿Qué catalizador necesito para ver que esto realmente retoma tendencia? Necesito que se rompa la estructura por arriba. Necesito que se supere la zona de 3,87 con claridad. A partir de ese momento, ¿qué puedo esperar? Pues lo que puedo esperar es una continuación al alza y si solamente viese este gráfico probablemente sería mucho más positivo de lo que soy después de haber visto el gráfico semanal. ¿Por qué? Porque ya sé que aquí hay una estructura que es potencialmente muy buena, pero luego sé que tengo una barrera brutal entre 3,95 y 5,40 que representa un techo estructural de los últimos 15 años. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no puedo jugar el movimiento al alza? Sí, sí puedo jugarlo. Lo que pasa es que tengo que ser consciente de que probablemente este movimiento de salida hacia arriba no va a dar lugar a la reanudación de tendencia a lo bestia, sino a un movimiento sano al alza, pero que se va a enfrentar contra un techo que es bastante importante. ¿Cómo estructuro una operación? Y ahora vamos a la segunda parte. Imaginaos que decidimos que queremos comprar. Si las posibilidades de comprar este proceso correctivo son o bien porque rompa el alza o bien porque vuelva aquí abajo y me dé la opción de comprarlo a un nivel de soporte cerca del 50% de corrección y cerca de las directrices que unen los mínimos.
Una opción es comprar aquí y la otra es comprar en ruptura. Vamos a calcular posibles recorridos que utilizaríamos en cada caso y vemos qué riesgo-beneficio nos generan. Dadme ideas de puntos de entrada. ¿Dónde compramos en cada caso? Edorta me dice que no me oye. ¿Los demás sí me oís? Vale. Vale, pues muchas gracias. Lo que digo es, no basta con analizar, hay que implementar la operación. Es decir, muchas veces veremos de 10 hasta 6, me dice alguien. Vale. Una manera de jugarlo que es conservadora, es decir, rompe esto y lo que intento es buscar la extensión hasta el máximo anterior. Esta sería una posible operación. Vale, ya tenemos una. La pregunta, alguien dice, ¿y por qué no comprar cuando supere 6? Realmente el problema es que aunque 6 aquí aparentemente es muy relevante, este nivel de 6 es 4.20, para entendernos, más o menos, ¿vale? 4.25. Si yo me voy a mi gráfico semanal y localizo 4.25, descubro que estoy aquí dentro. Perdón, aquí dentro. 4.25 me deja justamente en medio del techo. Por tanto, el tomar como referencia este nivel, que podría ser muy importante si no hubiese más información de largo plazo, estaría muy bien. Pero aquí me planteo un cierto problema. Yo creo que hay otra posibilidad, que es jugar la extensión de la estructura al alza, es decir, jugar la anchura de esta estructura al alza cuando rompa. Este sería un segundo posible objetivo. ¿Qué implicaría a nivel semanal? Meterme mucho más dentro en la zona de resistencia. ¿Y cuál es la tercera opción? Comprar en K, como dice alguien. Es decir, buscar una rotación del mercado hasta aquí abajo y ahí intentar abrir la posición de compra. Si compro aquí, ¿hasta dónde la mantengo? Efectivamente, este es el 38,2. Podríamos afinar más o menos. Sería el punto K, el punto J, pero estaríamos comprando en este área de aquí. Voy a marcarlo para que... Ahí, en esta zona estamos comprando. Ahora os pregunto, si compramos aquí, ¿hasta dónde lo mantenemos? Hasta la parte alta del canal. Vale, este es un trade conservador. Lo que busco simplemente es una nueva rotación aquí. ¿Vale? A este punto. Hasta 10 y si rompe, comprar más. Vale, ya empezamos a diseñar estrategias. Vamos a poner esto en una hoja de cálculo para ver qué sale. ¿El punto de compra os parece que usemos como referencia 3 para que sea más sencillo? 3, que sería el equivalente a esta zona de aquí, es nuestro punto de entrada. ¿Vale? Estamos en SACIR. Yo me voy a mi hoja de cálculo, perdonadme un momento, y la voy a traer aquí para que la veáis. Vale, la estáis viendo, ¿no? Vale, y en SACIR, que es esta de aquí, posición, compra. ¿A qué precio? A 3.0. ¿Cuál es el objetivo que vamos a utilizar? Hemos dicho. Volvemos al gráfico. Perdona, volvemos al gráfico. Si compramos a 3, uno de los objetivos potenciales es este. 3.66, 3.65, vamos a poner 3.65. 3.65. Porque lo está calculando mal. A ver si puedo poner aquí compra. Vale. Esperamos ganar un 21,67%. Ese es el recorrido que tiene todo el movimiento al alza previsto desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Ahora hay que poner un stop. ¿Qué stop puedo poner en una posición que compro a 3? Vale, alguien dice, compro 2 aquí, vendo 1 aquí. Ahora diversificamos la estrategia. ¿Dónde ponemos el stop a la compra que hemos hecho a 3? Sabiendo que nos vamos a buscar un objetivo de un 21%. Por debajo de 50 de Fibonacci. Buena idea. Fibonacci es 2,77. Vamos a poner 2,70, ¿os parece? Alguien dice, stop en H. Igual es un poquito largo, date cuenta. Y aquí entramos a discutir un tema que es muy relevante. Mi objetivo
es todo este movimiento. ¿De acuerdo? Si yo protejo la estrategia por debajo de H, significa que estoy jugándome el mismo beneficio que lo que puedo llegar a perder. Y esa relación, como explico siempre, es una relación mala. ¿Por qué motivo? Porque cuando se empieza a hacer trading, incluso cuando se lleva mucho tiempo haciendo trading, lo que tenéis que tener en cuenta es que la fiabilidad es difícil que supere el 50% si es que llega. Un trader razonablemente bueno tiene una fiabilidad entre un 50 y un 60. Y la pregunta entonces es ¿de dónde viene el éxito en la gestión? Pues viene de la relación entre el beneficio y la pérdida. Es decir, cada vez que gana, gana siempre un poquito más de lo que pierde. Si yo gano 2 unidades cada vez que gano y pierdo una cada vez que pierdo y tengo solo un 50% de fiabilidad, quiere decir que la primera vez pierdo -1. La siguiente vez gano, le sumo 2, ya tengo un +1. La siguiente vez pierdo 0. La siguiente vez gano +2. Y así voy construyendo mi cartera, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que dejarle un margen. Vamos a quedarnos para que veáis con la idea del 50% para ver qué efecto produce en la relación riesgo-beneficio. Si yo pongo mi stop por debajo de 2.777, vamos a decir 2.750, y me voy a mi hoja, este es mi stop, me voy a jugar un stop de un 8,33% y voy a intentar ganar un 21,67%. ¿Qué ratio riesgo-beneficio genera esa estrategia? Un 2,60. Yo por principio intento deciros siempre, no operéis con una expectativa de beneficio respecto a pérdida inferior a 2. ¿Vale? Eso es muy importante. Porque si trabajáis con expectativas de 2,5 o 3, quiere decir que por cada 3 operaciones malas que hagáis, con que hagáis una buena, conseguís recuperar todo lo que habéis perdido. Y es fácil que al principio no consigáis fiabilidades más allá de un 30, un 30 y tantos %. Por tanto, es la manera de sobrevivir mientras se aprende. Esta relación riesgo-beneficio es fundamental que la interioricéis y la manejéis una y otra vez. La hoja de cálculo, sí, bueno, es una chorrada, pero sí, os lo haré llegar si queréis. Ya tengo aquí mi relación riesgo-beneficio. Entonces, de todas formas, en la web expliqué cómo hacerla, si alguien quiere verlo. Vamos con la segunda estrategia. Alguien decía, ya, pero es que yo quiero hacerla aún más complicada. Yo lo que quiero es, voy a copiar esto de SACIR aquí arriba. ¿Por qué? Porque no vamos a comprar una vez, vamos a comprar 2 veces. Es decir, vamos a comprar a 3,65 2 unidades, ¿vale? Perdona, a 3.00 2 unidades. Una la vamos a quitar a 3,65, pero la otra no. Alguien decía, oye, ¿y no puedo jugar este movimiento primero y luego alargarlo más? Y te digo, por supuesto que puedes. Puedes jugar de aquí a compras para cerrar la mitad aquí y la otra mitad la dejas correr. Suponte que la segunda mitad la dejas correr ¿hasta dónde? Y dices, bueno, pues la voy a dejar correr hasta el máximo en 6. Porque como he comprado muy abajo, no voy a ser exigente y simplemente voy a buscar un retesteo de máximos. Este objetivo representa la zona 4.20, suponte que nos salimos un poquito antes, en 4.15. El segundo objetivo a mi estrategia me lleva hasta 4.15. Aquí ya espero ganar un 38% en términos porcentuales. ¿Dónde voy a poner el stop para la segunda parte de la posición? Es decir, uno de mis stops está aquí. Uno de mis objetivos es este. ¿Dónde pongo el stop a la segunda compra que persigo un objetivo mucho más ambicioso? Persigo llegar aquí arriba. En 3.55. Perdón. 3.54. Esto es 2.63. Estamos hablando de cómo proteger la compra que hago aquí. ¿Cuánto margen le doy? Sí, ahora comento un tema de psicología de ganancias. La pregunta, alguien dice, ¿no moverías el stop? Cuando yo compro aquí 2 unidades, no sé qué va a salir bien todavía. Lo único que sé es que persigo un objetivo hasta aquí arriba y un objetivo hasta aquí. Con lo cual tengo que marcar mi estrategia de stop en el momento en que estoy comprando. O incluso antes de comprar. Y alguien dice, utiliza 61.8, me parece muy buena idea.
vamos a manejar este nivel que antes no podíamos porque era demasiado ambicioso. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que busco un objetivo muy grande. Por tanto, voy a ver si consigo poner el stop por debajo de la línea de 61.8 y la relación riesgo-beneficio es razonable. ¿Cuál es el nivel 61.8? 2.43, con lo cual voy a intentar buscar niveles de 2.38. Si yo pongo este nivel de 2.38 como stop a la segunda compra, me queda un poquito justo. Daos cuenta que no llego, no llego todavía al ratio de 2. Agregado sí llegará. ¿Por qué? Porque este supera 2, porque están 2,60. Es decir, que si yo sumo estos dos, veis que la suma es 4,45. Lo cual quiere decir que dividido entre 2 es 2,20 y tantos. El punto agregado de la estrategia supera el ratio beneficio de 2. Pero esta última estrategia que hemos marcado es un poquito justa. ¿De qué manera podemos gestionar ese problema? De dos formas. Uno, reducir el punto de entrada, es decir, a 3 compro 1 y el otro punto de entrada, en lugar de marcarlo en 3, lo que voy a hacer es buscar un apoyo en esta directriz, que ya no es 3, sino que es más abajo. ¿Lo veis? Entonces tengo un punto de entrada aquí, lo voy a marcar siempre con horizontales, que se va a ver mejor. Una entrada es aquí y la segunda entrada es aquí. ¿De acuerdo? Lo dejo bajar hasta la directriz. ¿Qué precio me da eso? Un punto de entrada en 2,91. ¿Qué ocurre si yo marco aquí 2,91 de entrada? Que consigo un ratio de 2,34. Busco un 42% de subida, me juego un 18, tengo una buena relación. Así es como debierais intentar manejar los puntos de entrada de vuestras operaciones. No se trata solamente de encontrar el punto donde creéis que va a rebotar, sino que guarde una cierta relación lo que necesitáis respetar de stop respecto a lo que esperáis ganar de beneficio. Si la relación no sale, es que el punto de entrada no es bueno. Hay muchas veces que la gente se empeña en buscar la operación. Es como, ya, es que yo quiero comprar aquí. Digo, ya, pero es que te estás desentendiendo del resto del movimiento. Y es tan importante lo que va a pasar después de que tomes la posición como el análisis previo. Entonces es mejor hacerlo correctamente ahora. Otra de las cosas que otro de los errores que se suele cometer muy habitualmente es que la gente te dice, no importa que el recorrido de stop sea muy grande porque yo opero medio plazo. O medio y largo plazo. Y luego descubres que cuando el mercado corrige un 4,5%, como ha pasado con renta variable ahora, la gente dice, toma la pinta, oye, tú no estás preocupado. Digo, pero tú no eras operador medio plazo, tú no estás jugando al objetivo 11.500 en el IBEX, ¿qué te preocupa? Que después de una subida de un 26% corrija un 6%. Entonces, hay que intentar no hacerse trampas, hay que intentar conocerse uno mismo, saber qué limitaciones tiene. Establecer el análisis a priori es fundamental porque es cuando no tenemos factor psicológico en funcionamiento. Es decir, yo ahora mismo me da igual lo que haga SACIR, no tengo posición en SACIR. Cuando llegue el momento de entrar, me importará un montón haber hecho mis deberes correctamente. Ahora no me importa cambiar los puntos de entrada. Ya veis con qué alegría digo, pues en lugar del 3, 2,91. ¿Por qué? Porque no tengo posición. O ver dónde llego, o dónde lo estiro, o dónde lo protejo. Pero cuando ya estoy dentro, cuando ya tengo la posición tomada, modificar la pauta de lo que espero que va a pasar es un error lamentable. ¿Por qué? Porque realmente nuestro análisis objetivo nace antes de entrar en el mercado. Y después lo que somos es un cúmulo de sensaciones. Sensaciones malas si va mal porque el stop nos está matando y no sabemos si el stop lo vamos a ejecutar en el mínimo y nos entran dudas de si ya que iba a haber aguantado la otra mitad hasta aquí, en lugar de ejecutar el stop lo que hago es que pongo aquí los dos en stop porque ya alargo la estrategia y las dos van aquí arriba. Y dices, bueno, pues ya acabas de cambiar completamente tu manera de concebir un portfolio y una gestión de posiciones. Estás modificando tu parecer sobre la marcha en función de cómo evoluciona la operación. Eso es un error garrafal. Tú solo debes modificar el recorrido que tienes previsto en tu operación en función de qué? En función de si cambia, lo voy a enseñar aquí, de si cambia el grado de confianza con el que tú has hecho tu ficha de análisis. Es decir,
lo más importante es que cuando tú elaboras la estrategia pierdas un tiempo. En decir, uno, ¿cómo calculo lo confiado que estoy o no en cómo va a funcionar esta operación? Y yo digo, bueno, apuntad los pros y los contras. Yo he marcado aquí unos pros y unos contras. Son personales. Los tengo en la cabeza, los tengo en mente. Pero vosotros podéis tener los vuestros propios. Pero siempre tendréis que tener en cuenta, uno, ¿operáis a favor de tendencia o no? Es decir, ¿estáis buscando una corrección contra una tendencia o estáis buscando una extensión de una tendencia que ya ha cambiado y por tanto operáis a favor de tendencia? Si operáis a favor de tendencia, lo estáis haciendo en la zona del 38-50%. Además tenéis alguna formación de vuelta gráfica que te dé un objetivo de hasta dónde puede llegar. ¿Es una formación de vuelta o es de continuación? ¿Tenéis divergencias en osciladores que os apoyan? ¿Solamente en uno? ¿En todos? ¿Se han roto directrices ya en los osciladores que suelen ser un leading indicator, suelen ser indicadores anticipados a lo que va a pasar en el precio? ¿Se ha roto la tendencia en precio ya? ¿Hay un patrón en candlestick? Aquí podéis hacer un cúmulo de cosas que vosotros dominéis, con las que os sintáis cómodos, y al final de vuestro análisis diréis, pues mira, opera a favor de tendencia, estoy entre el 38 y el 50, hay una estructura de continuación que es una bandera, no hay divergencias, voy a ver ahora si han roto los osciladores, todavía no ha roto la directriz porque esto ocurriría en el caso de ruptura arriba, es decir, en el caso de ruptura de 10, ¿vale? Y eso os va a marcar una puntuación, la que sea, sobre un total máximo que podéis conseguir. Esto yo lo traigo aquí. Esa puntuación la traigo aquí. ¿Por qué? Porque a la hora de diseñar cuánto quiero apostar en cada una de las estrategias que hago, creo que la forma de hacerlo es que el tamaño o el riesgo que asumo en cada posición sea una combinación de la relación de cuánto voy a ganar respecto a cuánto voy a perder, es decir, el ratio riesgo-beneficio, y luego el ratio de confianza que me genera mi análisis. Hay veces que cuando vais a operar decís, esta está clarísima. Bueno, eso es el grado de confianza máximo, cuando no os queda ninguna duda. Y hay otras veces que sois conscientes de que a lo mejor os apetece hacer la operación, pero lo tenéis cogido con alfileres. Eso es un grado de confianza mínimo. Lo que pasa es que si os molestáis en aprender a hacer este tipo de fichas, además del sentimiento de si es grado grande o grado pequeño, veréis hasta qué punto realmente obtenéis una puntuación de confianza buena. Si estáis basando vuestra estrategia en una ruptura de una formación y eso os da una puntuación de 3 y se invalida dicha estructura porque rompe primero el neckline y luego lo pierde, esto lo que hace es minorar la confianza que tenéis en la estrategia. Y eso os puede dar paso a querer rebajar el importe que usáis. Es decir, a modificar la estrategia. Pero no es una modificación porque va mal, es una modificación porque vuestro análisis que habéis realizado no está saliendo tal y como lo teníais previsto. Luego, en función de esto, si la puntuación máxima en mi ejemplo es 20, pues si tengo una puntuación de 15 o más, mi grado de confianza, que yo lo valoro de 0 a 3, es máximo, es 3. Si tengo una puntuación entre 10 y 15, tengo una confianza 2, si es entre 5 y 10 de 1, y si es menos de 5, ni siquiera me planteo operar. Y luego tengo que decidir cuánto capital invierto para cada uno de los grados de confianza. Esto es tremendamente subjetivo. Si tenéis 5.000, por decir un número, ¿qué porcentaje asignáis a cada operación? En el caso de tener la máxima confianza, suponed que es un 8%, 400. Si tenéis confianza superior, pero no máxima, un 5%, pues esta cantidad. Si es confianza mínima, un 1, es esta cantidad. Y así tenéis una manera objetiva de medir cuánto asignáis a cada una de las estrategias. ¿De acuerdo? Para mí, que aquí haya un 3 y aquí haya otro 3 y que en otra estrategia tenga un 1, si aquí el ratio beneficio es solamente un 2, el de beneficio-pérdida en la estrategia Sabadell, supongamos, yo a la hora de ver que tengo muy justo el ratio beneficio-pérdida y la confianza en el mínimo, lo que querré poner aquí de posición es muy baja, muy baja. Y probablemente aquí, si tengo un ratio bueno como es esto y un grado de confianza grande, querré tener una posición alta de riesgo. Por tanto, yo no pongo nunca una unidad
en todo lo que hago. Lo que hago es distribuir en función de este ratio y esta confianza el tamaño de mi posición. Esto es gestión de cartera. Es una gestión muy básica la que os estoy comentando. El ratio beneficio-pérdida que me preguntabais es simplemente el cociente entre el beneficio y la pérdida. ¿De acuerdo? Es esta relación. Tenéis que ganar 2 veces más de lo que perdéis en el caso de que salga mal. Ahora llega, dices, ¿y no hay más complicaciones? Sí, hay muchas más complicaciones. En el proceso de operar, alguien pregunta, ¿y los stops dinámicos? ¿Cómo funciona eso? Dices, pues imaginaos que llegamos aquí. Hemos comprado aquí y aquí, nos ha salido fabulosamente bien y ahora el mercado hace esto. Porque aquí hemos comprado las 2 unidades y el mercado se va para arriba. Supera el punto 10. Y alguien pregunta, ¿hay que mantener estos stops aquí? Y yo digo, hombre, este primero lo hemos quitado porque ha salido objetivo. Hemos dicho que este stop va con este beneficio. Y si el mercado ha pasado por aquí, quiere decir que este lo hemos cerrado ya y este también. Con lo cual nos queda un stop lejísimos para donde estamos en este momento. ¿Qué opciones tengo? Tengo una opción conservadora que es mover este stop al stop donde tenía antes la posición, es decir, el primero de los niveles, y tengo una manera muy agresiva de hacerlo. ¿Cuándo hago este movimiento agresivo que voy a hacer ahora? Cuando estoy muy cerquita de alcanzar mi objetivo final. Yo cojo esto y lo muevo y lo modifico y lo pongo por debajo de una zona que yo considero que es muy relevante para proteger parcialmente ya el beneficio que llevo acumulado. ¿Por qué? Porque como habréis visto los ejemplos que pongo que os pongo en la web, hay veces que aunque parezca mentira esto hace así y cuando parece que ya nos va a sacar en objetivo, de repente hace esto y se nos hunde. Es una lástima tremenda que cuando hemos estado tan sumamente cerca del objetivo, de repente la posición podamos perder todo lo que llevábamos ganado o incluso acabar en pérdida. Yo cuando estoy muy cerca de objetivo sí suelo modificar mi nivel de stop para proteger buena parte del beneficio que tengo acumulado. ¿Vale? Son decisiones muy personales. Este procedimiento cada uno lo hará de una manera, pero lo que es fundamental que hagáis siempre es primero, analizar el mercado como lo hemos hecho. Cuando ya llegáis a la conclusión de lo que queréis hacer, veis las posibilidades. La conservadora es esperar aquí abajo, la agresiva es esperar a que rompa y buscar la extensión al alza. Si hiciésemos la agresiva, solamente este movimiento que hemos planteado al inicio, tendríamos una estrategia que hace esto. Espero a que rompa y busco un ataque al punto 6. ¿Qué ocurre? Que el objetivo es pequeño. ¿Qué va a implicar? Que mi stop no puede ser muy grande. Si este es mi objetivo y puedo hacer una relación 1 a 2, quiere decir que como mucho voy a poder mantener un stop básicamente por debajo de las directrices que unían los puntos 6, 7, 8, 9 y 10. Esta es mi estrategia. ¿Vale? ¿Por qué no en 4.23 está tan cerca del objetivo que igual merece la pena? 4.23. Sí, este objetivo es 4.23, es este máximo. ¿Merece la pena hacer esta operación? No lo sé. Yo personalmente no la voy a hacer, pero no la voy a hacer no porque no me guste este escenario, que sí me gusta. Lo que no me gusta nada es que estamos entrando en el techo semanal. Y como digo siempre, vosotros no debéis ser operadores de un valor, no sois operadores de Telefónica, ni de SACIR, ni del euro-dólar, ni de dólar-yen. Debéis ser operadores, o debéis ser traders. Trader significa, yo hago un escaneo de todo el mercado que pueda, me hago fichas de todo aquello que encuentro y luego me quedo con aquellas estrategias que me ofrecen mejor relación riesgo-beneficio y que más caro resulta el análisis. Yo llevo sin operar en la libra desde que me di un revolcón hace ya mes y medio. Todavía no sé lo que tengo que hacer con la libra. Y no me obsesiono, lo miro todos los días y digo, bueno, el día que lo vea claro haré algo. Y mientras tanto, opero en otras divisas. U opero en bolsa u opero en commodities. Es decir, el mercado es muy amplio como para tener que forzar la operación en un activo en concreto si de repente no veo clara la operación. Yo veo clara la de comprar aquí abajo. Probablemente si esto rompe no voy a hacer nada. Si llega aquí, igual me involucro. Y busco este recorrido que me parece que está muy bien. Y de hecho igual hago lo que decís de la mitad aquí y estiro la otra mitad un poquito más. O hago 2/3 aquí y 1/3 ahí. ¿Vale? Vamos con otro ejemplo cualquiera
Este SACIR hemos cogido un semanal y un diario. Esto es Gamesa, 5 minutos. Gráfico de 5 minutos. ¿Qué veis? El euro-yen. Vale, intento ponerlo en las divisas ahora. 9.15. 9.15, perfecto. 9.15. Ahí lo tenéis. Lo voy a poner ahí. 9.15. Que como veis es 9.15 AB. F. Es decir, esto es una zona. ¿Vale? Tendencia a la baja. Vale, perfecto. La tendencia a la baja, ¿cómo la dibujáis? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, aquí ha habido una perforación, como veis, en este proceso. KLO, ¿vale? Voy marcando, voy leyendo lo que me vais escribiendo y lo voy marcando. ¿Vale? Con 8, ¿vale? MN, MN, de acuerdo, aquí hay otra zona pivote, MN, vamos a marcarla en un color distinto. ¿Veis SM y SN? Si lo alargo por la izquierda, puedo hacerlo amplio y coger toda esta zona pivote de aquí. Y nos quedaría una zona amplia de I12, este punto MN. MNI, vale, perfecto. MN posible, hombro, cabeza, hombros, con un pullback. ¿Dónde veis el hombro, cabeza, hombros? Y de si rompe KLO, KLO, se activa un Head and Shoulders, vale. De continuación. Vale, de H hasta la tendencia. De H. Vale. No sé si estáis viendo. Estáis hablándome de este. Decidme si es este lo que estáis viendo, este movimiento de aquí. No sé si es esto tan grande que estoy pintando, igual se me está yendo a mí la pinza. ¿Es esto lo que veis? Y esto. No sé si esto lo que es, no sé si es esto lo que tenéis en la cabeza, algunos que me estáis diciendo, perdona, que me estáis diciendo hombro, cabeza, hombro. ¿Es esto? Pues no, pero me gusta, vale. HCH, H. Bueno, no consigo aclararme, pero vamos a ver. Lo que tenemos es una zona de resistencia clarísima en la zona 837-844. Una tendencia que se ha perforado momentáneamente y luego ha bajado. Un soporte alineado entre KL y O. Aquí sí había un hombro, cabeza, hombros de vuelta. ¿Lo veis, no? Este hombro de aquí, cabeza y hombro. Ruptura y tirón para arriba. Esta pequeña formación de aquí. Aquí hay una zona pivote que está formada por I12MN y se está rompiendo la tendencia a la baja. La pregunta es, ¿alguien es capaz de sacar alguna conclusión de lo que quiere hacer en este gráfico? Si es que realmente tiene alguna idea. Voy a quitar las líneas de la formación para simplificar el análisis lo más posible. Vale. ¿A alguien se le ocurre alguna estrategia o algo razonable aquí? La respuesta a mi idea es muy buena, Carlos, porque muchas veces nos empeñamos en encontrar sentido a la operación cuando realmente a lo mejor no lo hay. Aquí, ¿qué ocurre? Que hay un conato de todo tipo. Es decir, hay una tendencia que parecía muy estable, se rompe, se pierde a la baja, mínimos ascendentes, con lo cual lo que he tenido recientemente es una ruptura de estos máximos a la baja, máximos al alza, mínimos al alza, pero luego hemos vuelto con violencia hacia abajo, estamos en una zona pivote. Es muy difícil tener las ideas claras si tuviésemos que analizar solamente en base a este gráfico.
Cuando yo me encuentro con gráficos así, normalmente lo que hago es que me apunto y digo, acuérdate, me lo pongo como alerta. Si rompe 8.44, míralo, porque este nivel es importante. Y mientras tanto me importa bastante poco lo que ocurre. ¿De acuerdo? Si rompe KLO, pues también podría mirarlo. Me parece más relevante este nivel, sobre todo teniendo en cuenta que es un gráfico 5 minutos. Ahora vais a hacer el ejemplo vosotros con los indicadores, pero os voy a explicar sobre este mismo gráfico 5 minutos el concepto de la divergencia para que lo entendáis y luego lo practicáis. Esto es un indicador de momento y esto es un indicador RSI. RSI responde a Relative Strength Index. Es un índice que lo que hace es que fluctúa entre 0 y 100 y entonces se suele decir que por debajo de 30 está sobrevendido, por encima de 70 está sobrecomprado. Realmente una de las mayores utilidades que tiene este indicador es que se suele comportar igual que el precio, es decir, que cuando el precio hace un máximo, el indicador hace un máximo, y si el precio hace un máximo más alto, el indicador también. Miradlo en esta secuencia de aquí. El 12 es este punto, el 13 es más alto y hace este punto. Eso es lo normal. Cuando de repente tenemos un máximo creciente, pero el indicador, lo voy a hacer para que lo veáis en este color. A ver. Si de repente vamos a marcarlo así, un color que no dé lugar a dudas, ese color rosa. Cuando tengo un máximo creciente entre 13 y 14 en precio y lo que ocurre a nivel de indicador es que tengo máximos decrecientes, veis, estos están subiendo, estos están bajando, a esto se le llama divergencia bajista. ¿Qué quiere decir? Es un síntoma de debilidad. Lo que quiere decir es que a pesar de que el precio siga haciendo máximos, esto me está indicando que algo no anda bien. Generalmente, ¿qué suele pasar cuando aparecen estas señales? Lo normal es que el mercado o se detenga o corrija, como pasa en este caso. Si solamente aparecen en uno de los indicadores, es una señal de debilidad, pero no muy confirmada. Ahora bien, cuando de repente esas señales aparecen en todos los osciladores o en todos los indicadores, este de aquí abajo es el momento, ahora explico en qué consiste. Cuando aparece también en este indicador y vemos si ponemos un estocástico que también está esa divergencia, entonces tenemos una señal muy potente. Es una señal que dice que hay riesgo de corrección a la baja. ¿El momento qué es? El momento es la tasa de variación del precio. Es decir, lo que estamos haciendo es... ahora explicamos qué hacemos con tema de divergencias. Esto lo que calcula es el precio último restándole el precio de hace X días. Si es un momento de 10, pues resta al precio de hoy el precio hace 10 días. ¿Qué información me da esto? Bueno, cuando el momento está subiendo, para entendernos, cuando está por encima de 0, esto no está normalizado, lo cual es una faena, a ver si luego lo normalizo en la web y os lo enseño. Lo mejor es ponerlo para que fluctúe en torno a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando aquí está en 100 el punto medio. Cuando está en 100 implica que a medida que sube, el mercado está yendo para arriba y además se está acelerando. Imaginad que vamos en el coche, ¿de acuerdo? Vamos a 100, piso el acelerador y lo pongo a 120. El que va detrás me dice, vas hacia adelante y además cada vez vas más rápido. Esa es la lectura de un momento que está por encima de 100 y subiendo. De repente el momento empieza a bajar, pero todavía está por encima de 100. ¿Eso a qué equivale? Voy en el coche, voy a 120, levanto el pie del acelerador y paso de 120 a 80. La dirección no ha cambiado, sigo yendo hacia adelante, pero es evidente que estoy perdiendo velocidad. Ese es el anticipo de que algo está perdiendo fuerza. Si va acompañado de estas divergencias en precio, entre el precio máximos y máximos en el oscilador, significa que la ralentización que ya detecto aquí probablemente se va a trasladar aquí muy rápido y va a provocar una corrección. ¿Vale? Ese es el funcionamiento de los osciladores. Si entendéis este concepto, podéis manejar estocásticos, osciladores de MACD, RSIs, momentos, todo igual. Tricks, da igual el indicador. Luego es entender cuáles son más rápidos, cuáles son más lentos, cuáles se sobrecompran más rápidos, cuáles se normalizan y cuáles no, pero el concepto es este. Siempre miden intensidad del movimiento. Entonces es muy interesante aprender a localizar estas señales de que algo anda mal antes de que el mercado se dé la vuelta. Estas señales son de vuelta hacia abajo. ¿Cómo son las señales de vuelta hacia arriba? Pues justamente a la inversa. Cuando el precio
marca un mínimo y luego cae más abajo, pero el oscilador marca un mínimo y luego el siguiente es más alto, es una divergencia que llamamos alcista. Es decir, mínimos a la baja en precio, es decir, esto teóricamente cada vez va peor, y sin embargo, el oscilador me dice que no va peor, que tranquilo, que se está frenando, que esto es posible que rebote, como veis aquí. ¿Esa divergencia está solamente en el momento? No, también estaba en RSI ahí. ¿Las veis? Esto es un anticipo a lo que podemos esperar. ¿Para qué me vale? Me vale para cuando hago mi ficha saber si además de estar en una zona de soporte y con un candlestick que parece que es de rechazo, surgen estas señales, además tengo un añadido, tengo una certeza mucho más fuerte de que probablemente la señal que voy a utilizar para comprar, si en este caso es una divergencia alcista, es más fuerte que si no lo tengo. Eso me da mayor confianza en mi análisis y por tanto me lleva probablemente a jugar con más importe. Ahora, cuando surgen en contra, suponeos que estamos comprados, hemos comprado la ruptura de 12, de repente llego a 13, aparece 14, lo que tengo que valorar es, cuando surge esta divergencia, primero la intensidad, cuanto más distancia hay entre los máximos, más peligroso es el movimiento. Segundo, si esto surge aquí en tierra de nadie o en la directriz bajista, en cuyo caso es mucho más peligroso. Si estoy muy cerca de mi objetivo, probablemente no quiero sufrir el proceso correctivo. Si mi objetivo es 15 y esto surge aquí, pues probablemente no haga nada. Sabré que probablemente voy a tener que sufrir un movimiento de vuelta, estaré pendiente de que no provoque rupturas de zonas de pivote o zonas de soporte y aguantaré esta corrección sin más. Esto es poner en contexto lo que va ocurriendo en el mercado, que es dinámico, a nuestra estrategia diseñada a priori. Siempre nos van a surgir, sobre todo si estamos trabajando con objetivos medio plazo, señales adversas en gráficos horarios, en gráficos intradays o incluso en gráficos diarios de poca relevancia. Y no por ello va a cambiar nuestra visión de fondo. Yo creo que el IBEX va a tocar 11.500 este año. Y sin embargo eso no quita para que a 10.500 no haya querido saber nada del mercado y espere una corrección de un 5, un 10. Es simplemente ajustar los movimientos, porque ya sabéis que se dan en zigzag, el mercado no va hacia arriba y hacia abajo sin parar, es un movimiento que tiene sus procesos correctivos. ¿Cuánto es esta corrección? Bueno, pues a medida que vayáis incorporando vuestras herramientas diréis, bueno, pues la corrección que provocó la divergencia que surgió aquí entre el punto 13 y 14, lo que hizo fue un retesteo de la zona pivote 12 y ese mínimo, y además era el 38% de Fibonacci, con lo cual hizo la corrección mínima y reanudó. Es una señal muy positiva, ¿vale? Y a partir de ahí me puedo permitir el lujo de decir, no, yo quiero ahora proyectar Fibonacci y entonces cojo la primera fase impulsiva, cojo la corrección y mido y descubro que el 100%, es decir, que proyectar esta onda impulsiva entera desde aquí hacia arriba es donde ha llegado. Y así se concatenan un montón de herramientas. Yo no pretendo que las utilicéis todas desde el principio porque eso lo que va a hacer simplemente es enguarrar vuestro análisis. Vais a tener un momento de gran incertidumbre porque encontraréis muchas señales contrarias. Unos indicadores te dirán que va bien, otros te dirán que hay divergencias, otros te dirán que se ha roto una resistencia y que hay que mantenerse y al final no sabéis qué hacer. Por eso, una cosa es que yo os lo dé muy sencillito, esto es una demostración de cómo poco a poco podéis ir incorporando indicadores, Fibonacci, Elliott y un montón de cosas más para sacar la mayor certeza posible de lo que se puede esperar que haga el mercado, que no siempre es fácil. Vamos a coger otro bloque para que lo hagáis vosotros el ejercicio. Aquí tenéis el DAX en horario, el SP500 en 4 horas, un DAX diario, Santander, Telefónica, Sabadell, ArcelorMittal, BBV y ACS. ¿Qué preferís? ¿Con cuál queréis empezar? Con Santander. Vale. Santander. Vale. Es un jaleo los números, lo sé que hay muchos y igual se me ha ido a mí un poco la cabeza. Lo que pretendo, si queréis empezamos, esto es un estocástico, ¿de acuerdo? Esto es un indicador tipo oscilador muy rápido. ¿Eso qué quiere decir muy rápido? Que a poco movimiento en precio recorre la banda de 0 a 100 a toda velocidad.
Vale. Ahora miramos Telefónica, el DAX y el SP. ¿Qué veis aquí? Empezamos con el tema de las divergencias. Si queréis, localizadme, por favor, algunas divergencias muy llamativas que se produjeron en Santander en el gráfico diario. Vale, hay una tendencia alcista. Alguien dice, desde aquí ya se ve esta, ¿vale? 29 y 30, 29 y 30, perfecto. Fijaos en este proceso ascendente de Santander, entre este máximo en 29 y en 30, y mirad esa pedazo de divergencia bajista que surge. Pero a ver si consigo tirarla. Ahí, ¿vale? Este es un buen ejemplo. ¿Por qué? Dices, bueno, la divergencia en sí es una señal de agotamiento, es una señal de que algo no funciona, pero si encima surge entre 2 puntos y 30 hasta el mismo nivel de la resistencia, la señal ya es más importante, ¿vale? Si yo estoy analizando esto como hacíamos antes y tengo aquí delimitada la zona de máximos 5, 6, 18 y 19, 27, 28 y 30, y entre estos máximos surge esta divergencia, desde luego aquí no quiero estar posicionado más que vendido. Vendido, o si he comprado porque he jugado el movimiento ascendente hasta aquí, esto hay que aprovecharlo para cerrar la posición, ¿vale? OVZB. OVZB. ¿Estoy mirando yo bien? UVZ, vale. Aquí dices, esto es una directriz. Está guerrerillo el sistema hoy. Que no es que yo no sepa tirar las líneas, es que las dibuja mal, por lo que sea, hay un problema hoy de algún tipo. A ver. Vale, aquí tenéis más o menos la idea. Si lo tiramos con dos líneas, vemos que encaja VZB, ¿vale? Esa es una directriz. Perfecto. TU, ¿vale? Aquí tenéis otra divergencia que alguien está diciendo. Fijaos en estos mínimos descendentes, este proceso de T a U, que es claramente a la baja. Voy a usar un nuevo color para que no se junten las líneas de tendencia con esto. Vamos a marcar en naranja. Ahí veis esa pendiente a la baja en precio y fijaos, sin embargo, en indicador lo que hace. Ahí. ¿De acuerdo? Eso indica que la probabilidad de rebote es muy alta, como ocurrió posteriormente. Vale. VZ 25 y 26. Vale, perfecto. Fijaos en este tirón aquí, 25 y 26 máximos crecientes nuevamente, este proceso de aquí. Y sin embargo, hay unos máximos claramente descendentes. No me voy a cogerlos, pero yo al final lo conseguiré. Aquí. Ahí lo veis. Soporte 20 hasta Z. Vale, perfecto. Zona pivote. Aquí lo veis muy bien. ¿Cómo surge este nivel? Pues ahí vemos estos máximos 20, 21, Y y Z, zona de confluencia entre soportes y resistencias. 27, 28, 29, ¿vale? Aquí había una zona, esto era una estructura en sí, era una especie de fase correctiva, ¿vale? Ahí lo veis, tipo una fase de corrección a la baja, y luego se rompe y se reanuda el movimiento hasta aquí. Este es el riesgo, por ejemplo, de cuando hemos analizado antes el gráfico, no sé si era la mesa que hemos dicho, que rompa la estructura, pero se encuentre otra vez con un techo muy grande. El nuestro antes era semanal, un techo muy grande que no deje demasiado recorrido al alza antes de que se produzca una nueva caída. Divergencias 1 y 2, perfectas. Aquí veis estos máximos crecientes otra vez. Y, sin embargo, máximos decrecientes en el indicador. Vale, divergencia 1 y 2, 17, 20, 17, 20, 21. Si se puede alargar hacia la izquierda, efectivamente, lo podemos coger desde aquí.
1.13W, 1.13, esto me he perdido, 1.13W, vale, si hay una zona, lo que pasa es que la zona 1.13W realmente es como si yo cojo todos los máximos y entonces hago una banda enorme y me quedo con todos estos, con todos estos, con estos, con estos y con estos, que es válido, ¿eh? Es una manera de marcar un techo enorme en Santander, y de hecho mientras no rompa este techo, pues está, ahora lo veremos en un gráfico más comprimido, tiene una dificultad tremenda de seguir avanzando. CRS, sí, por aquí podríamos dibujar otra línea, que es la que une la otra zona pivote, que es todo esto. Mínimo, máximos, mínimo, mínimo y mínimo. Y aquí tendríamos como otra zona para vigilar. 5 y 6 divergencia. Aquí es un poco más, mira, aquí es curioso, porque esto es no hace lo que tiene que hacer el indicador, pero lo hace al contrario. ¿Qué quiere decir? Yo lo que busco son síntomas de debilidad. Aquí el precio se queda por debajo y sin embargo el indicador sube por encima. Está disociado el comportamiento de uno y otro, pero lo que me interesa es buscar el comportamiento al contrario, que el precio dé sensación de avanzar y que me lo niegue el indicador. En este caso el que avanza además es el indicador, con lo cual no es una divergencia en sí. Vale. 28 y 29. Aquí ocurre igual, si lo veis, es decir, el indicador sube más alto de lo que hace el precio sigue bajando y sin embargo el indicador sube. Esto no me interesa. ¿Qué quiere decir que no me interesa? Lo que yo busco es que cuando el precio está subiendo, el indicador me diga, oye, no te fíes, algo pasa. O que cuando el precio está hundiéndose, el indicador me diga, no te agobies, que esto está a punto de terminarse. Pero si el precio está bajando, que el indicador suba más, no me importa. No me dice nada, ¿vale? F y G. Aquí tenéis una muy clara, efectivamente. Bueno, yo creo que veo que os ha quedado bastante claro en general el concepto de las divergencias. Es todo este proceso de aquí. Fijaos cómo estos tres mínimos descendentes generan una secuencia de mínimos al alza. Si cojo H me iría aquí. Todo este proceso creciente de estocástico coincide con los mínimos absolutos, ¿vale? No siempre aparecen las divergencias, fijaos que en el punto K no la hay, con lo cual no es una quimera en el sentido de decir, joder, hasta que no aparezca la divergencia no rebota. Y dices, no, puede rebotar antes, pero esto lo que me da es una garantía de que estoy muy cerca del suelo o de un proceso de vuelta, ¿vale? Desde U hasta B, había un movimiento que se completó por cuento de él. Vale, sí, puede ser, no lo he medido. Ahora bien, con esto hay algo que hacer, es decir, ahora mismo la pregunta del millón es, ¿operaríais en Santander con este análisis? Voy a abrir un gráfico que no tenga los números y las letras, para que lo veáis limpio, porque si no, no va a haber forma de tomar una decisión. ¿Qué haréis aquí? Este es el gráfico que estábamos analizando antes, pero a medida que yo voy haciendo un zoom y me lo llevo más lejos, daos cuenta que la zona esa que habíamos marcado arriba, ya sí que no cabe duda de que es importantísima, no solamente por los máximos que estábamos viendo, sino por estos que surgen por aquí. Es decir, Santander tiene un techo estructural brutal entre 6,60 y 7,20 aproximadamente. ¿Qué implicaría romper esto al alza? ¿Alguien lo ve? Sí, me preguntáis si las divergencias son fiables en 1 hora y 4 horas. Muy fiables. De hecho, yo las utilizo mucho cuando estoy a punto de buscar los puntos de entrada porque mi análisis diario y semanal me dicen que quiero comprar. Por ejemplo, cuando crea que el mercado de renta variable hace suelo, si cae otro 3-4%, lo que voy a usar probablemente para localizar el punto de entrada, además del nivel, serán las divergencias que van a surgir casi con toda seguridad. Alguien dice, cabeza y hombros invertido. Perfecto. ¿Es una formación ya activa? No, es una formación potencial. ¿Qué quiere decir? Que hasta que no se rompa la zona morada no tengo nada. Pero ya puedo diseñar mi estrategia.
Vamos a hacerlo para que veáis exactamente, no creo que me deje meter las órdenes porque está cerrado el mercado, pero igual hay suerte. ¿Cómo diseño mi estrategia? Digo, bueno, pues yo quiero comprar en la ruptura de este área. ¿Cuál es el objetivo de esta formación? La altura. Más o menos. Ese es mi objetivo. ¿Cómo diseño la estrategia? Vamos a poner la compra aquí. Quiero comprar en stop. Le llamamos en stop porque lotes. Voy a poner aquí. Vale. Me dice denegado porque es que está cerrado el mercado. Lo vamos a hacer simulándola en la hoja de cálculo. Vamos a buscar nivel de entrada cuando rompa esta zona. Probablemente lo ideal sería comprar a varios niveles para no tener que esperar tanto a medida que se va formando la certeza de que esto sale hacia arriba. Bueno, me dice alguien que no aguantaría psicológicamente toda la subida. Todo depende de cómo distribuyas tu portfolio. Si yo tuviese una única operación, probablemente tampoco. Es decir, cuando la gente opera solamente en un valor o en un índice, evidentemente concentra toda nuestra atención en lo que ocurre. Y a lo mejor el mercado hace esto, se va hasta aquí, estamos felices como un grillo porque nos estamos forrando y de repente hace esto, ¿vale? Y aquí ya pensamos, joder, soy un avaricioso, tenía que haber cogido el beneficio, tenía un 20%, tenía las vacaciones pagadas, tal, y de repente hace esto. Y ahí decimos, pues qué bien que no cerrase nada, porque yo sabía que esto va en zigzag y de pronto te hace así. Y entonces dices, joder, es que soy imbécil porque ya me quedaba poco recorrido. Y estamos, esto es lo que yo llamo en el artículo de la web, el concepto de lo de la montaña rusa de emociones que es hacer trading. Esto es muy duro, sobre todo si no te has planteado qué es lo que probablemente va a pasar en el mercado. Si tú no tienes preconcebido que esto es posible, aguantas mucho mejor. Y sobre todo aguantas mucho mejor porque puedes diseñar tu estrategia diciendo, voy a apuntar aquí para que lo veáis. Tú puedes diseñar la estrategia diciendo, a priori voy a comprar 5 en el proceso de ruptura. A lo mejor compro 2, 1 y 2, suponed, por inventármelo, ¿vale? Total 5 en este proceso de ruptura. Y cuando llegue aquí, solo quiero tener 3, es decir, voy a quitar 2 cerca de esta primera proyección que tengo en mente. Aquí, como me queda todavía por ver todo el movimiento al alza, porque prácticamente es un pullback exacto a donde he entrado, vuelvo a reponer los que me faltan para tener otra vez 5. En el siguiente movimiento al alza, ya solamente voy a querer tener 2, porque ya me queda poco para alcanzar el objetivo. En la siguiente corrección, si es suficientemente intensa, voy a reponer ya no la totalidad, porque ya estoy a mitad de recorrido del movimiento, 4. Y, por último, no sé si consigo que se vea más, no voy a conseguirlo. Bueno. Y ya por último, en la fase final al alza, la que me trae hasta arriba, aquí voy a quitarlo todo. Aquí en el objetivo lo que voy a tener es 0, lógicamente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si uno hace esta previsión y más o menos le funciona, dices, bueno, pues ¿cómo haces esto? A base de proyectar Fibonacci, de calcularte porcentajes de corrección en cada una de las fases, tirarte las directrices alcistas que unen los mínimos de manera que te puede dar una orientación de dónde puede estar ese punto 5 y ese punto 4. También te da una idea aproximada de dónde puede estar la parte de arriba, si esto va cogiendo cierta velocidad ascendente, como sería algo de este tipo. Y entonces digo, esta es mi estructura, este es mi recorrido. Aunque tengo un gran recorrido al alza, lo que tengo también son puntos donde voy a tener menos riesgo y donde voy a tener más riesgo. Si tú has quitado aquí 2 unidades y el mercado corrige hasta aquí, esto, a pesar de que dejas de ganar parte de lo que tienes ganado, lo que tú consideras o lo que te va a pasar es que dices, qué bien lo he hecho quitando 2. Y esto es el concepto que digo siempre de hacerse trampas al solitario. Practicar esto, es decir, cuando uno toma decisiones de gestión de la posición total en función de dónde le favorece más el recorrido o dónde tiene cierto riesgo y acierta,
cuando llegan los procesos correctivos, en lugar de lamentarse de no haber hecho nada y decir, joder, ya he perdido la mitad de lo que ganaba, ve estos movimientos como oportunidades para retomar la posición original. Yo lo estoy haciendo con el dólar yen. Yo llevo mucho tiempo jugando al alza del dólar yen y cuando he llegado a niveles de 104 he cerrado parte y cuando he llegado a la corrección he cerrado otra parte y ahora que lo veo y corregir digo, bueno, pues tengo la mitad de lo que tenía. He cogido beneficio y si bajo un poquito más igual hasta pongo de las dos unidades una que me falta. Es decir, no me angustio. Parece que tengo el control de la situación porque tú has previsto, al haber reducido aquí has previsto este riesgo. ¿Vale? ¿Qué pasa si no corrige y el mercado sigue tirando? Porque esa es la otra opción. ¿Qué pasa si esto se vuelve completamente loco y se va directamente hasta aquí? No pasa nada. Has comprado 5, has quitado 3 y aquí quitarás el resto. Con lo cual tu precio medio estará por aquí, que está muy bien. Habrás cogido un 70-80% del recorrido total que tenías previsto si haces la media de tu volumen. ¿Vale? Esta es la manera de diseñar las posiciones. Y este juego de quitar, poner, etcétera, no sobre la marcha. No es bueno hacerlo de repente porque el mercado se da la vuelta y te asustas y te quitas la posición. Eso es malísimo. Pero si tú tienes tus niveles donde esperas llegar y quitar y lo haces, es tremendamente acertado. Esto lo tienes que plantear en términos, es decir, pues si decíamos antes que vamos a comprar en una ruptura de este nivel, hemos dicho entre 6,80 y 7,30, ¿vale? De media, aunque compremos en varios puntos, os va a quedar una entrada a 7 y el objetivo es 9,5. Eso quiere decir que yo en Santander compro a una media de 7 con un objetivo de 9,5, espero ganar un 35,7% y mi stop, si espero ganar un 35, tengo que fijarlo a priori para proteger todas estas operaciones, porque como digo, no sé si va a ir directamente hasta arriba o hacer este recorrido. Así que a priori lo que me preocupo es de medir este objetivo contra cuánto margen tengo por abajo. Yo personalmente, ¿qué utilizaría? Los últimos mínimos, esos de ahí. Es decir, me gustaría que mi stop quede por debajo de estos mínimos, suponiendo que todo así se va arriba, que es lo que estamos diciendo, ¿vale? Es decir, nivel de stop por debajo de 6,20, 6,15, dependiendo un poquito de lo agresivo que seamos, podríamos buscar por debajo de este mínimo. Si ponemos 6,16, me dice que tengo un ratio de casi 3, que es fenomenal, es buenísimo. Cuando analice esto, lo que pensaría es, ¿qué tengo? Y diría, pues tengo una tendencia bajista de fondo que se ha roto. Un rango lateral que ha dado como lugar a una formación grande a nivel diario y semanal de formación de vuelta. Una tendencia alcista porque ya veo que hay mínimos ascendentes y máximos ascendentes, con lo cual a la hora de rellenar mi ficha, yo lo que pondría es, ¿opera a favor de tendencia? Sí, 2 puntos para mí. ¿Opera en zona de corrección? No, en este caso no, estoy operando en una ruptura. ¿Hay una formación de vuelta? Sí, 3 puntos para mí, no hay de continuación. ¿Hay divergencias? No. Iría sumando todas las cosas, miraría si los osciladores rompen al alza, si el precio rompe también, y a partir de ahí tendría una puntuación que me da, y yo os digo que esto lo he hecho para que veáis un poco un ejemplo. La formación gráfica probablemente tendría mucho más peso que el resto de las cosas que hemos visto. Y al final, lo que me llevaría es a decir, tengo un ratio de 3 y una confianza de 3, por ejemplo, quiero tener una posición grande. Si mi posición grande es un 10% del total de mi capital, esa es la que voy a jugar. Y descompongo esta operación en 2 o 3, porque probablemente, como estábamos diciendo hace un momento, tenemos intención de cerrar parcialmente, con lo cual puedo plantear una hasta arriba, otra hasta aquí, otra hasta aquí, puedo jugar con todo el proceso para ver cómo me queda la estrategia en conjunto diversificada, ¿vale? Para contactar, mira, yo correo particular normalmente no dejo, la web la veis aquí, la podéis ver, esperad un momento que os la pongo, mandádmelo aquí. Esta es la página web, se llama aprenderaoperar.com y ahí tenéis para mandar correo a través de contacto y siempre contesto. O sea que y ahí tenéis información y todo, y es gratuita, con lo cual meteros ahí y los que no la conozcáis, pues aprovecháis y la usáis. Vale.
Por tanto, así diseñamos la estrategia. Y hay alguien que puede decir, oye, y en Twitter también me podéis encontrar, sí. De hecho, aparezco como, creo que como aprender a operar también. Las posiciones 5 y 3. Vale, el concepto es que cuando uno va a jugar este objetivo no quiere decir, el concepto que estamos hablando, del que estamos hablando ahora, es que cuando uno plantea una operación, sobre todo si es de medio plazo, con un recorrido grande, no quiere decir que vaya a comprar y no moverse. Puede hacerlo, si es un operador de largo plazo y no está mirando todo el día el mercado, es válido. Pero para vosotros que parece que estéis más orientados al trading y os gusta estar pendiente del mercado, eso es un martirio psicológico. Porque os irá muy bien, luego corregirá, luego os irá otra vez muy bien, luego perderéis buena parte de lo que tenéis. Y todo esto os supone un sacrificio. Entonces, la manera de gestionar esto es aprovechar recorridos a zonas donde el mercado vuelve a ser vulnerable y reducir vuestro importe inicial a una cantidad menor. A lo mejor aquí surgen divergencias bajistas, con lo cual en lugar de 3 ponéis 2. Es decir, pasamos de tener 5 unidades de Santander a solamente 2. Aquí volvemos a reponer las 3 que hemos quitado antes. Aquí quitamos 3 del total, nos quedan solamente 2. Aquí reponemos 2, ya tenemos 4 otra vez en total y aquí quitamos todas. Es la gestión simplemente de los importes a medida que va evolucionando la estrategia. ¿Vale? Cuando lleguemos cerca del objetivo tenemos que tener muy poco siempre. Porque si el mercado no llega a tocarlo o se da la vuelta antes, el daño tiene que ser mínimo. Porque lo más lamentable que hay de este tipo de análisis es que cuando lo hacemos bien, que estemos rozando el éxito de una ganancia grande y de repente se diluye y perdamos todo. Eso es mortal. Y vosotros tenéis una labor importante que hacer, que es ganar la batalla psicológica, perderle el miedo al trading, conseguir sentiros que vais mejorando. Si os pasa esto es un navajazo, o sea, es como estéis a punto de tomar beneficios, os hunda el mercado y perdáis, os vais a acordar de la estrategia durante años, porque a mí me ha pasado. Hay que intentar evitarlo a toda costa, por eso es interesante hacer este tipo de gestión, ¿vale? Vamos con algún otro de los gráficos que teníamos aquí. Ese gráfico era diario, efectivamente. Y aquí tenéis para escoger. Podemos coger horarios en el DAX o en el SP500. Santander ya lo hemos mirado. El DAX. Mira, el DAX podemos verlo a nivel diario y a nivel horario, para hacer un poquito antes como hemos hecho con SACIR. Hacer el análisis vosotros. ¿Qué veis aquí? Venga, animaos. Dadme alcista de momento, vale. ¿Qué punto es 1? KM, ¿vale? KMN, perfecto. Y KMN, ¿vale? La duda es así. Y va a quedar un poquito por debajo, no va a estar el miedo, lo puedo estirar para que lo veáis. Podría ampliarlo así, para coger todo. De la A a la K, ¿vale? ¿Vale? De acá 10, 13, 10, 13, ¿vale? De hecho, esto lo podemos hacer así y vemos que hay. Esto es un canal. 10, 11, 13, ¿vale? Zona pivote 789L, 789L, muy bien. Zona de máximo 7, en 8, en 9, ruptura, se va hasta 10, vuelve, apoya en L. Zona pivote interesante. 3, 7, ¿vale? Podemos tirar intentar tirar una estructura por arriba, algo así.
Aquí se habría complicado un poco, eso demuestra la cantidad de aceleración que ha tenido el mercado recientemente. Soporte 7AL, ¿vale? Está ya. 7, 3, 7, 11, 13, 3, 7, 11, 13. Sí, lo que he dibujado ahora está un poquito fuera del 13 ya. 7, 8, 9, 7, 8, 9, perfecto. Fibo del 13 AM. Vale. De acuerdo. La pregunta importante, ¿qué hacemos con esto? FGHI, también es verdad, eso está ahí. De hecho, me gusta 3, FGHI, todo esto. Vender, vale. Uno dice vender. Si rompe 9070 significa cambio de tendencia. Vale, 9070 es este punto. Vale, comprar a 7.789, 7.890, vale, comprar, vale, está bien, hay diferencia de opiniones, perfecto. Os voy a decir cómo hago el análisis yo, para que ya tenemos aquí un poco la idea. Generalmente una tendencia que viene tanto tiempo en marcha, daos cuenta que esa tendencia a medida que yo haga zoom hay más, ¿de acuerdo? Es decir, esto viene de más atrás si cabe, esto viene de aquí abajo, esto es 2011. Evidentemente el problema de mirar solamente un timing o un espacio temporal es que nos dejamos la visión global, por eso a mí me encanta y siempre hago, como os digo, lo de ver los gráficos semanales y de ahí entrar hacia diarios e intradays. Este punto que era muy relevante antes de zona pivote es mucho más importante de lo que a primera vista se veía, como veis aquí, porque coge también los máximos del 2010. ¿Vale? Vale. Generalmente es muy raro que un mercado se dé la vuelta, cambie la tendencia estructural sin formar antes una figura de distribución arriba. De la misma manera que es muy raro que el mercado cambie a tendencia alcista sin formar una estructura de acumulación abajo. Es decir, ¿cabe la posibilidad de que el mercado haga una V y toque y se hunda? Sí, cabe la posibilidad, pero generalmente para que eso ocurra tiene que haber habido un movimiento antes como el que hemos visto en SAFIR. Es decir, tiene que haber un movimiento que se ha ido calentando y cada vez ha ido cogiendo más verticalidad y al final se ha convertido en un movimiento así, completamente insostenible y entonces muchas veces la vuelta es así, que se nube, no hay más. Cuando el movimiento del mercado es más ordenado, no es tan exponencial, lo normal es que los movimientos pasen por una fase de distribución importante. ¿Aquí hay estructura de distribución? No, no la hay, no hay ninguna formación. Cuando llamamos estructura de distribución a un gran doble techo, a un cabeza y hombros normal, a un rango lateral de consolidación que se resuelve a la baja. Esas son las estructuras de distribución. Las de acumulación, ¿cómo son? Pues son dobles suelos, son cabeza y hombros invertidos, son rangos laterales como el que hemos visto antes, que primero hay una tendencia a la baja, luego un rango que dura mucho tiempo abajo y se resuelve al alza. Esos son los procesos de cambio. ¿Por qué? En parte porque es muy raro que el sentimiento del mercado cambie isofacto. Es fácil que cambie y provoque correcciones, pero de ahí a que cambie la tendencia es difícil, ¿vale? Entonces, no quiere decir que no pase, pero no es lo habitual. Entonces, ¿qué es lo que creo o que creo que va a pasar? En primer lugar, este movimiento denota una gran intensidad a la baja, ha habido muchísima limpieza de este proceso, lo que nos muestra es que el rally o la subida que se produjo a finales del año fue bastante poco en serio, poco volumen, mucha iliquidez, y se ha limpiado con la misma intensidad prácticamente que se produjo la subida. ¿Cómo puedo establecer posibles objetivos a este movimiento que yo califico correctivo y no impulsivo? Es decir, correctivo porque lo que creo es que va a limpiar parte del movimiento que hemos tenido ascendente durante mucho tiempo, pero no va a ser el inicio de un proceso a la baja desde ya. El proceso a la baja grande yo lo espero para la segunda parte del año, a partir de verano en adelante. Creo que vamos a vivir caídas fuertes de 20 y tantos %. Pero ahora mismo creo que no es el momento. Entonces, aquí tengo un canal. La zona en la que estamos ahora mismo, evidentemente, ya de por sí es un nivel relevante, es decir, representa el máximo en 11 naranjas y además la zona esa pivote entre 11, este mínimo y donde estamos ahora.
aquí hay una probabilidad, no sé si muy grande o no, de que el mercado respire. ¿Creo que se ha terminado el proceso correctivo a pesar de ello? No. ¿Por qué motivo? Porque generalmente los procesos correctivos tienen un patrón que llamamos ABC. ¿Se da siempre? No, no siempre. Ojalá fuese todo tan sencillo. Un patrón ABC, lo voy a pintar en un color distinto, vamos a ponerlo en rojo, es esto. Esto está muy en línea con la teoría de Elliott, pero como no quiero complicar el análisis, no lo voy a comentar más que por encima. Es este tipo de comportamiento. Ahí lo veis. Y como digo, no siempre se da este tipo de patrón, pero es bastante habitual encontrar estas estructuras. Es decir, en mitad más o menos del proceso correctivo surge un respiro, un movimiento que parece que finaliza todo el movimiento a la baja, pero queda todavía un último ataque a mínimos. Esto lo podéis encontrar en muchas de las fases correctivas que ha habido y es lo que llamamos, ya os digo, un ABC. ¿Vale? Hay muchos ejemplos. Si se da la corrección en un ABC, tiene como gran ventaja que entre el punto de la primera fase impulsiva, es decir, entre el primer tramo bajista y el segundo, que es este, entre estos dos mínimos suelen surgir divergencias. Aquí yo no detecto más que un punto de momento, o al menos uno claro, es esta primera fase correctiva. ¿Vale? Creo que podemos tener por delante algo de este tipo. Vamos a quitar esta línea. Algo así. Para luego tener otro movimiento fuerte a la baja. Que ya veremos si es tan intenso como este para retestear estos mínimos o si queda más corto. Lo que espero es buscar señales de fortaleza entre este mínimo y este mínimo. Vamos a incluir un RSI. Vale, pues curiosamente en el DAX las divergencias no se han visto. Voy a enseñar las divergencias en el SP y volvemos al DAX para que veáis cómo son. Los procesos correctivos que se producen en el SP, para que veáis un poco la idea, es este movimiento. Vaya. Tenemos procesos bajistas que tienen esta forma. ¿Vale? Y entre L y M suele surgir este tipo de señales. Entre P y Q y así sucesivamente podemos ir encontrando distintos momentos en los que ha pasado. Aquí veis la corrección en A, B, C y entre este punto y D esa divergencia. ¿Surge siempre? No, no siempre, evidentemente. Pero es una señal muy buena de que se puede acabar. ¿Cabe la posibilidad de que el SP esté haciendo ese movimiento ya? Puede ser. Todavía no sé dónde se va a parar esta onda. Evidentemente lo que tendríamos es una primera fase así, una pequeña recuperación de este tipo y nos quedaría por ver la última fase a la baja. ¿Hasta dónde? Como digo, no lo sé. Yo tenía previsto, como los que hayáis leído el artículo que mandé, un movimiento entre 1730 y 1770. Ese era mi punto idílico de corrección. ¿Por qué?
porque representaba un porcentaje de Fibonacci bueno, porque era un poco la estructura correctiva que había mantenido anteriormente el mercado. Fijaos que aquí hubo otro proceso muy similar, este de aquí, este A, B, C, y esta zona representa un nivel muy bueno, toda esta zona de aquí. Con lo cual es posible que tengamos este ataque aquí y a partir de ahí una nueva recuperación y que esto nos deje este tipo de señal. Una divergencia que quede algo de recorrido, esto baje algo más y a partir de ahí subida. Si eso es así, lo que vamos a tener simplemente es un proceso correctivo contra una tendencia principal que nos va a acercar mucho a la directriz y una gran oportunidad de compra de nuevo. En el DAX, como decía, pues no se estaban viendo las divergencias, con lo cual el ejemplo no era lo idílico, pero para entender lo que estamos buscando es un proceso inacabado de corrección, que a lo mejor le queda algo, y lo que hay que ver es cómo cuantificar hasta dónde puede llegar. Hay puntos que son como muy segurolas, es decir, si yo busco la compra aquí es muy fácil. ¿En qué sentido? Bueno, pues podría decir, tengo un ataque a la directriz que lleva funcionando desde 2011, que es una directriz muy importante ya. Además coincide con un ataque a una zona pivote formada por estos máximos y estos mínimos. Además de todo eso, si mido la corrección de Fibonacci a ese punto, representa entre un 50 y un 61,8, lo cual está fenomenal porque son las correcciones ya máximas. Y todas estas subidas en 11, 12 y 13 que han generado estas divergencias tan feas a nivel diario, que son las señales que llevamos comentando mucho tiempo de por qué no hay que perseguir el DAX aquí arriba, para cuando el mercado alcance esta zona, el RSI va a estar aquí abajo, es decir, va a estar sobrevendido. Entonces tendré que opera a favor de tendencia, después de un porcentaje de corrección interesante, después de un desarrollo en 3 tramos probablemente más intenso de todos los que hemos visto desde hace ya mucho, desde esta fase de aquí, con un proceso de limpieza a nivel de indicadores sobrevendidos y probablemente incluso con señales intradiarias ya positivas. Tendríamos un montón de argumentos para montarnos, porque además no hay ninguna figura de distribución aquí que me indique que este proceso probablemente se va a convertir en un cambio de tendencia inminente. ¿Qué creo que va a pasar? Pues que este movimiento hay que intentar cogerle el lado, hay que intentar encontrar si se para aquí o se para aquí, eso será una labor compleja. Va a dar una gran oportunidad y de aquí veremos un nuevo ataque y superación de estos máximos. Entre estos máximos y los próximos que hagamos creo que es donde van a surgir realmente señales definitivas de que el proceso puede estar a punto de terminarse. Sí, puede haber una ruptura de canal, podríamos incluso tener un movimiento de este tipo, en cuyo caso la nueva subida al alza lo que va a hacer es un retesteo de ese canal roto, es decir, sería como el equivalente a un pullback a esa línea, ¿de acuerdo? Buscaríamos un retesteo ahí arriba. Y esto espero que sea el comienzo de una gran estructura de distribución. A lo mejor este es el hombro izquierdo, esto se convertirá en la cabeza y ya haremos el hombro derecho para luego tener un gran movimiento a la baja. Y ahí sí creo que veremos la proyección de toda esta estructura hacia aquí. Esta es mi conjetura, este es mi análisis en base a temas cíclicos, el ciclo de 7 años en Estados Unidos, la situación que hay a nivel mensual y semanal de indicadores. Hay un montón de argumentos detrás, pero una cosa es lo que yo considero y otra cosa es que debo buscar los puntos donde tengo más fiabilidad para jugar los movimientos. Creo que esto es una mera corrección y que hay que aprovechar para comprarla, ¿vale? Si ya tengo ese esquema en mente, lo que puedo coger es el gráfico intraday del DAX y empezar a jugar con esa idea de manera más afinada. Es decir, empiezo a decir, bueno, estamos viendo una fase correctiva que igual es la última. Ya tengo las primeras divergencias que surgen aquí con bastante claridad. Con lo cual, la primera pregunta es si esto va a ser ya el detonante de la recuperación definitiva o vamos a tener una última subida y luego una caída. ¿Cuál es la señal a partir de la cual mi estrategia de compra tengo que implementarla? ¿A partir de qué punto tengo que subir para dar por terminado todo este proceso correctivo? Si se amplía para abajo, ¿hasta dónde lo dejo caer? ¿Dónde busco mis oportunidades de compra? En la zona 9 FGHI JKL parece bastante bueno. Este podría ser un buen nivel para buscar la compra.
si llega tan abajo, ¿vale? Y mientras tanto lo que tengo es una referencia de máximos descendentes, que es todo esto, que marca el proceso correctivo activo a día de hoy y que debo controlar. Y de mínimos descendentes, lógicamente. Esto es lo que tengo en mente. Mientras esto, lo único que produzca son este tipo de movimientos, nada cambia. ¿Vale? Cabe la posibilidad de que finalmente lleguemos aquí. Si esto empieza a romper tendencias, habrá que estar pendiente de si no hemos visto ya buena parte del proceso correctivo. Yo creo que le queda personalmente, ¿vale? Entre 10 y 15 también es bueno. Sí, también podemos subirlo aquí. Sí, dejarlo correr un poquito más y ya está. Pero vuestro análisis lo que intenta es, primero, dilucidar si hay que comprar o vender, si hay que hacerlo, si estamos cerca de que sea una oportunidad o no. Una vez decidimos que si es una oportunidad, buscamos el área donde queremos hacerlo o buscamos los puntos donde nos vamos a subir hacia arriba en el caso de que no nos dé la opción de entrar abajo. Y a partir de ese momento, cuando yo digo, pues si este es un punto de compra o este es un punto de compra, lo más importante es ver dónde pongo mi stop, dónde pongo mi objetivo. Si al comprar aquí descubro que mi stop lo quiero poner por debajo de este punto, probablemente no puedo comprar aquí, porque el recorrido que me queda hasta los máximos es muy pequeño en proporción a este stop, con lo cual no debo hacer esta operación. Este es el mecanismo a la hora de estructurarlo, y si lo lleváis en una hoja de cálculo como la que os enseñaba antes, es más fácil. Tenéis que acostumbraros a ser muy disciplinados y de alguna manera metódicos en la manera en que diseñáis estas estrategias. Porque es muy fácil engañarse uno mismo. Y es muy normal que luego de repente la gente me diga, oye, mira, compré el dólar yen porque pensé que iba a aguantar en el soporte y pensaba ganarle un 1% y se me ha ido para abajo, he perdido un 2%, pero no me salta el stop porque no lo puse. Digo, vale, genial, todavía tienes un objetivo previsto de un 1 y pierdes 2. Y me dicen, ya, pero no pasa nada, porque en el fondo esto vais a 108, ¿no? En el largo plazo. Te digo, ya, pero es que no tiene nada que ver el que se vaya a 108 con lo que tú has previsto de operación. Estás mezclando tu estrategia con una visión de fondo. Y se suele decir que una estrategia a medio plazo es una estrategia que a corto plazo no ha ido bien. Por tanto, hay que evitar a toda costa vernos involucrados en operaciones que no sabemos explicar muy bien por qué motivo entramos. Entonces, haceros la ficha, marcaros los niveles. A mí me encanta imprimirlo, es decir, marcar el recorrido, dibujarlo todo y luego, una vez tengo esto, ver qué ha pasado. Yo os enseño mi análisis que tengo hecho en renta variable para el SP500, el de verdad. Este es mi recorrido. ¿Vale? Yo calculo que hay un doble techo, calculo la proyección del doble techo, luego más o menos estudio cómo son los procesos correctivos, como veis aquí marcados en naranja, verde y naranja. Calculo que esto es aproximadamente entre un 38 y un 50% de corrección del movimiento anterior. Cada vez que esto respira, veo que la corrección que ha tenido lugar, aunque haya sido muy violenta y se haya dado la vuelta en el mismo día, ha alcanzado 38 a 50%, con lo cual ya estoy alerta por si acaso he tenido esta fase B. Y ahora estoy esperando que se produzca la última bajada. Es verdad que esta vela tan sumamente intensa no me facilita las cosas. Me encantaría que hubiese algo más de continuidad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a estar muy pendiente de las señales que se generen entre estos mínimos y los que puedan surgir aquí. A lo mejor aquí empiezo a picotear algo, porque no sé si voy a tener esto, caída y tirón, o directamente de aquí voy a salir hacia arriba, con lo cual en esta zona voy a coger algo de posición, pequeñita. Si el mercado no me da más opciones y se va para arriba, tendré muy buen punto de entrada en una parte de mi estrategia, y entonces lo que haré es acumular algo más en la subida. Y si el mercado recupera y luego se cae, aquí habré comprado solamente una parte y aquí aprovecharé para comprar el resto. ¿Vale? Y mi stop lo pondré por debajo de esta zona, en 1780. Con lo cual voy a comprar aquí y aquí con stop por debajo de esto. Y mi intención es luego jugar un movimiento que supere estos máximos. Esta es mi estrategia. Y después de esto espero que venga luego una caída gordísima en la segunda parte del año. Pero este movimiento puede durar hasta verano. Este es mi escenario y en base a este escenario diseño mis estrategias, mis puntos de entrada,
el volumen que voy a activar en cada momento en función de si al final se confirman las divergencias. Igual en un gráfico 5 minutos aquí se forma un doble suelo o se forma un cabeza y hombros y entonces localizo una estructura de vuelta que valida que este proceso está a punto de terminar. A lo mejor esta bajada se convierte en una bajada en cuña, es decir, voy buscando argumentos que justifiquen que lo que quiero hacer se está materializando. Y cuando los argumentos no me funcionan, cuando veo que a lo mejor hace esto y de repente se me cae a un nivel que no esperaba, entonces es cuando me planteo si estoy haciendo un análisis correcto y reviso si el importe que quiero tener es el correcto o no. ¿Vale? Mi visión del IBEX es básicamente que lo va a hacer bien hasta verano, que le queda algo de corrección, que tiene una estructura alcista muy fuerte desde hace tiempo, cuando rompió, ahora lo vais a ver cuando salga el gráfico. Este es el análisis semanal del IBEX que yo hago. A ver si lo carga. Lo va a cargar el último, parece. Vale. Este es mi análisis del IBEX. Yo tenía también mi recorrido hecho, como os explico siempre que intentéis hacer. Esta es la estructura de vuelta, hombro izquierdo, cabeza y hombro derecho. Esta estructura se forma después de romper la tendencia bajista que veníamos marcada desde el alto de la burbuja en 2007. A partir de ahí entramos en un rango lateral. Daos cuenta que esta estructura es tremendamente similar a la que estamos analizando en Santander, por eso la importancia de que rompa y poder jugar el recorrido. El objetivo de esta formación de vuelta es esto, ¿vale? Es esta altura. La proyecto y me da más o menos un objetivo 11.600. Luego cuento en Elliott y creo que hemos completado la fase 3, que se descompone en 1, 2, 3, 4 y 5. Y por ese motivo ya aquí cerré el total de mi posición, porque espero esta fase correctiva 4, que lo que ocurre es que está siendo muy vertical. Yo la tenía pintada así, evidentemente parece que va a ser así, ¿vale? ¿Dónde busco oportunidades de compra en IBEX? Evidentemente, como el mercado se acerque aquí, a la zona 9.200, no me lo voy a plantear, voy a comprar. Ahí voy a comprar. Lo que pasa es que es muy probable que no lleguemos ahí y entonces hay que calibrar bien este proceso. ¿Qué espero después? Pues espero básicamente que se produzca el resto del movimiento al alza. Así consigo moverlo para que lo veáis. Ahí. El resto del movimiento al alza que nos traiga a la zona 11.600 aproximadamente para verano. Y a partir de aquí, entre estos techos que veis en esta zona, que se forma una estructura de vuelta. Para calibrar qué pasa en este movimiento, lo que hay que hacer es irse a un gráfico de menor nivel. Es decir, yo descompongo el IBEX en un gráfico diario y aquí veis que el punto que hemos alcanzado es muy importante, que a mí me gustaría mucho jugar este nivel como punto de salida, pero el riesgo es que no lleguemos tan abajo. Con lo cual lo que voy a estar es tremendamente pendiente de lo que ocurra aquí a nivel diario y a nivel horario para ver si detecto algún síntoma de que esto va a empezar a moverse al alza antes de tiempo, en cuyo caso también me montaré. Pero aquí pondría una posición muy grande y aquí pondría una posición pequeña, puesto que no estoy en el punto idílico donde me gustaría montar mi posición. ¿Vale? Y así lo tengo hecho para Italia, lo tengo hecho para Eurostoxx, lo tengo hecho para el DAX, el SP, Austria, Bélgica, Holanda, todos los índices, Asia, Nikkei, China, India, todas las divisas, todos los bonos. Evidentemente yo me he dedicado a esto mucho tiempo, pero en el fondo lo que os va a dar una opinión de mercado no es tener controlado un índice o un valor. Lo que os va a dar, los va a tener controlado, lo que os va a dar control a vosotros es ver lo que se está cociendo en el mundo. Lo que de alguna manera os va a animar a tomar decisiones es cuando veáis que de manera agregada todos los equities europeos están alcanzando una zona de soporte que es relevante. Si yo miro el CAC, como me pregunta un compañero, pues evidentemente esta zona es muy relevante. Mínimos anteriores, apoyo en la zona estructural y limpieza de todas las divergencias que se habían formado en algunos indicadores. Si llegamos aquí probablemente sea una buena oportunidad de hacer algo. No es el índice que más me gusta. ¿Cómo decido luego si analizas 40 cosas? ¿Tienes tanto dinero como para invertir en todas? Dices, no, evidentemente lo que hago yo luego es análisis relativo, en el que comparo qué aspecto tiene el IBEX respecto a los distintos índices. Y ahí
mostraroslo para que lo podáis ver y al menos saquéis una idea en qué consiste. Y ahí podéis ver de qué manera seleccionáis, si tenéis poco importe, cuáles de las posibles estrategias que os han salido que merecen la pena queréis jugar. Por ejemplo, voy a poner aunque sea, os voy a poner este aunque sea para que podáis ver un par de ellos. Este gráfico lo que muestra es la relación existente entre el S&P 500 y el Eurostoxx 600. Entonces, en la medida en que la tendencia es al alza, quiere decir que Estados Unidos lo hace mejor que el Eurostoxx 600. Por tanto, a la hora de jugar estrategias alcistas, yo prefiero comprar el S&P antes que el Eurostoxx 600. Solamente si se completa esa estructura de vuelta, que es un doble techo, y se rompe una zona pivote y la directriz, empezaré a comprar el Eurostoxx 600 antes que la bolsa americana. ¿Qué pasa si hago esto mismo en el IBEX? El IBEX contra el S&P 500 ha pasado de tener un comportamiento claramente negativo en contra de IBEX, una estabilización posterior, lo cual denota que ya el IBEX lo hace igual de bien que el S&P en términos semanales, y si algún día rompiese esta zona, completará un gran doble suelo, como veis aquí, con proyección a 7. ¿Qué quiere eso decir? Que el IBEX lo hará porcentualmente un 9% mejor que el S&P. Por tanto, es el IBEX el índice que quiero usar para jugar mi movimiento al alza. Esto no lo hago solamente con el IBEX, lo hago con muchas cosas. Intento tener opinión sobre emergentes respecto a desarrollados, sobre Estados Unidos y Europa, sobre el IBEX, respecto a Italia. Y así, al final, creas una matriz de análisis, que es muy compleja, pero que te ayuda a entender por qué no hay que estar en Latinoamérica, o cuándo hay que montarse en índices asiáticos, o cuándo va a acabar el movimiento en China, o qué pasa con un índice en España respecto a un índice europeo, o el IBEX respecto a Santander, el IBEX respecto a BBV. ¿Para qué voy a comprar BBV si IBEX pinta mejor, por ejemplo? Pues entonces compraría el índice general, que es más líquido y tiene menos riesgo de noticia, puesto que es un índice global. Y así es como se forma el análisis desde un valor, que es lo que hemos estado haciendo hoy, que simplemente hemos estado aprendiendo a aplicar técnicas de análisis individuales en SACIR o en Santander o en BBV o en el DAX. De repente uno empieza a tener un cúmulo de información y va teniendo opinión sobre qué aspecto tiene el mercado. Me preguntáis si utilizo análisis fundamental. Yo he gestionado un fondo con dos personas que eran analistas fundamentales, con lo cual evidentemente me han culturizado y he aprendido muchísimo. Soy plenamente consciente de que el problema que ha traído el mercado aquí ha sido la situación del crédito en China, y he estudiado lo que está pasando en China y por qué el default o el no default del banco Credit Trust, y también sé lo que está pasando con Argentina, y eso es todo fundamental, no es técnico. Yo puedo ver luego análisis de lo que ha pasado en el mercado, y de hecho miro continuamente lo que está ocurriendo con los gráficos de las divisas emergentes. Siempre le doy un soporte técnico, porque es donde me encuentro más cómodo, a la noticia fundamental, pero evidentemente es imposible intentar hacer análisis al margen completamente de las cosas que hay. Si vosotros operáis en el corto plazo y sois traders de corto plazo, estáis obligados a saber qué tabla de datos macro salen en el día, porque no podéis estar operando a las 3:30 si esperáis que salga, o a las 2:30 si esperáis que salga un fan payroll, si sabéis que va a tener un impacto importante en el euro contra el dólar, en el S&P 500 o en cualquier otro índice. Entonces, sí tenéis que tener, no la cultura de entender todo lo que sale a nivel macro fundamental, pero sí tenéis que tener el interés de saber que eso va a impactar en el mercado y que tenéis que tenerlo en cuenta de una manera u otra. Si no sabéis cómo hacerlo, lo que tenéis que hacer es no tener actividad cuando sale una noticia que va a tener la explicación del movimiento del 90% de lo que va a ocurrir en los próximos 10 minutos. Cuando trabajáis en el largo plazo, tiene mucha menos importancia, porque se diluye mucho el impacto de las noticias en los gráficos semanales. Aquí no importa que no sepáis nada de fundamentales. Los fundamentales al final se plasmarán en el precio y lo detectaréis a través del precio, pero en el corto plazo es vital que lo tengáis en mente. Bueno,
Me pidieron que hiciese un resumen de lo que hemos hecho, gente de XTB. Sí, para mí largo plazo es cuando trabajo con gráficos diarios muy comprimidos o semanales. Lo que hemos estado haciendo hoy realmente, sabéis que ha sido analizar de la manera más básica posible, en base a líneas de tendencia, soportes y resistencias, los valores de Santander, de SACIR, de Gamesa. Hemos establecido un poco posibles pautas. Estos son 5 minutos, estos serán diarios y de más largo plazo. Aquí veis la importancia de la estructura de Santander, porque podría acabar haciendo algo como lo que ha hecho el IBEX. Si pasa, probablemente de una gran oportunidad de inversión. Si no pasa, pues no ocurre y ya está. Y hay muchas estrategias que las tengo puestas para operar si ocurre, y a lo mejor al cabo de unos meses lo reviso, no ha pasado nada y las quito. Es decir, que no pasa nada porque diseñemos muchos potenciales escenarios de inversión y que finalmente no se den. Simplemente es tener una cartera en previsión de posibles recorridos. Hemos hablado del tema del DAX, diciendo que probablemente estamos en una fase correctiva. Ahora hay divergencias de rebote. La duda es si es el rebote definitivo o va a haber una última andanada a la baja que lo que haga sea dar una oportunidad de compra buena. Lo mismo ocurre con el S&P 500. Creo que la zona a la que vamos a llegar en breve ya es una oportunidad de compra. Hay que estar muy fino a partir de ahora para montarse en el mercado. Hemos hablado de las divergencias que han surgido en los gráficos de Santander para aprender cómo era todo el tema del estocástico. En general, esto es el proceso. Luego hemos visto cómo meter las órdenes en la hoja de cálculo, calcular el riesgo-beneficio, cómo hacer las fichas de inversión. Al final os he dado un pequeño repasillo a cómo hago yo el proceso de análisis para que no quede solamente aislado cada uno de los índices o valores, sino ponerlo todo en contexto con lo que está pasando en lo demás. Y ahí nace toda la dinámica del análisis relativo que es muy potente. Estos son CFDs, si no me equivoco, lo que tenemos aquí en Santander y BBV, que alguien me está preguntando. Bueno, pues espero que os haya servido de algo. A partir de febrero voy a estar lunes, miércoles y viernes con gente, vamos, dando seminarios en XTB. El enfoque que voy a intentar que sea es este, muy práctico, que vosotros hagáis el análisis y vayáis poco a poco incorporando herramientas y viendo cómo hay que hacer no solamente la decisión, sino la implementación, que muchas veces todo el mundo se centra en cuándo hay que comprar y cuándo hay que vender, pero se pierde mucho al no especificar qué relación riesgo-beneficio se persigue, qué importe tengo que poner en cada estrategia, cómo diversifico mi riesgo, cómo justifico reducir o incrementar la posición a medida que va avanzando, o cómo muevo el proceso de stops y profits a medida que la posición va a favor o va en contra. Todo eso es lo que intentaré que veamos durante los seminarios, así que si os ha gustado, pues nos volveremos a encontrar a partir de febrero. Muchísimas gracias por haber estado hasta tan tarde, que sé que es tardísimo y es una faena, pero bueno, era el momento que hayamos escogido para hacer este último seminario de este mes. Muchísima suerte con el trading. Si sois tan amables de rellenar las 4 preguntas que os hacen sobre ponente, seminario y tal al cerrar la sesión, yo os lo agradezco porque es lo que luego me pasa la gente de XTB, y de esa manera encajamos muy bien en función de lo que rellenáis cómo hay que enfocar las clases, y más prácticas, menos prácticas, más teóricas, más lentas, más rápidas. Todo lo que se os ocurra es bienvenido. Como os digo, muchas gracias a todos y nos vemos en los próximos. Hasta luego y buenas noches. El organizador ha finalizado la sesión.